Charles Spence Chaplin fue mucho más que un actor. Fue un pionero, un visionario, un artista obsesivo, un rebelde sin tregua y un hombre complejo. Nos hizo reír sin pronunciar una sola palabra. Pero su vida estuvo marcada por el abandono, la pobreza, el escándalo, la persecución política y la constante lucha por mantener su integridad artística. Su personaje de El Vagabundo, con su bastón, su sombrero y su andar peculiar, se volvió el rostro del siglo XX. Pasaron hambre, frío y humillaciones. Charlie solía decir que la pobreza no era romántica, era dolorosa y cruel. Sin embargo, fue en esos años donde nació su sentido del humor, como un mecanismo de defensa, como un salvavidas. Pero detrás de la sonrisa y del bigote falso, habitaba un alma profundamente herida. Charlie Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra, en una familia de artistas pobres. Su madre, Jenna Chaplin, era actriz y cantante, y su padre, Charles Chaplin Sr., también era intérprete musical, pero alcohólico crónico, ganaba más que cualquier actor de su tiempo. Y tenía control artístico total sobre sus películas. Escribía, dirigía, actuaba, editaba y muchas veces componía la música. Muy pronto, el pequeño Charlie quedó atrapado entre el abandono y la tragedia. Su padre desapareció y su madre sufrió múltiples crisis mentales, siendo finalmente internada en un manicomio. Esto fue revolucionario. Por primera vez, artistas creaban una empresa para controlar su obra, desafiando a los grandes estudios. Charlie y su hermano Sidney vivieron en orfanatos y refugios para indigentes. A los 10 años, debutó en los escenarios de Londres como parte de un grupo de mimos y actores juveniles. Y en 1914, apareció por primera vez el personaje que cambiaría su vida y el cine para siempre. Se trempé el vagabundo, descubrió que podía hacer reír a la gente. Y eso cambió su destino. Chaplin se unió a la prestigiosa troupe de Fred Karno, donde se entrenó en el arte del mimo, el slapstick y la comedia física. Pero él respondió con 2 obras maestras que desafiaron a la industria. En 1910 viajó por primera vez a Estados Unidos con la compañía teatral. Fue valiente, atrevido y controversial. Maltrataba emocionalmente a sus colaboradores en pos de su visión artística. Tenía un ego desbordado y una personalidad difícil. Su discurso final, pidiendo humanidad, compasión y democracia, aún hoy es citado como uno de los más poderosos de la historia del cine. Apoyó causas progresistas, denunció la desigualdad y criticó el fascismo, pero en plena Guerra Fría. Esto lo convirtió en sospechoso de comunismo. Fue allí donde fue descubierto por los estudios de cine emergentes. Lo acusaban de actividades antiamericanas, aunque nunca perteneció formalmente al Partido Comunista. En 1913, a los 24 años, firmó con Keystone Studios, una productora de comedia slapstick. Se estableció en Suiza, en una mansión en Corsier-sur-Bebe, donde vivió sus últimos años. Fue su despedida del cine mudo, aunque incluye efectos de sonido, con su bombín, su bastón, sus pantalones grandes y su corazón noble. El vagabundo era un reflejo del alma de Chaplin. Pobre, marginado, soñador y rebelde. El personaje conectó de inmediato con un mundo que aún se recuperaba de las heridas del siglo XIX y caminaba hacia la Gran Guerra. Tembloroso, viejo y emocionado, Chaplin regresó brevemente a Estados Unidos por última vez. Recibió la ovación más larga en la historia de los Oscar, 12 minutos ininterrumpidos. Finalmente fue recuperado y enterrado nuevamente bajo una losa de concreto. Durante los años 1915 a 1923, Chaplin fue una superestrella mundial. En 1919 fundó United Artists, junto a Douglas Fairbanks, Mary Pickford y D.W. Griffith. Para tener independencia total, se burló del poder, desafió al sistema, amó intensamente y fue perseguido sin tregua. Fue víctima de su tiempo y a la vez un adelantado a su época. Inventó una forma de hacer cine, de expresar emociones, de criticar sin palabras. Inspiró a generaciones de cineastas, comediantes, pensadores y artistas. Y vive intensamente.
antes que el telón baje y la función termine sin aplausos. En 1943 fue llevado a juicio por un supuesto hijo ilegítimo con la actriz Joan Berry, lo que desató un escándalo nacional, aunque las pruebas de sangre demostraron que no era el padre. El tribunal lo obligó a pagar manutención. La prensa conservadora lo crucificó. Obras maestras como Su imagen como el vagabundo es reconocida incluso por quienes nunca han visto una de sus películas. The Kid, 1921, una historia conmovedora sobre un niño abandonado y un vagabundo. The Gold Rush, 1925, donde Chaplin come su zapato en una de las escenas más icónicas del cine. The Circus, 1928, una mezcla de humor y melancolía. Su genio era indiscutible. Mientras el cine comenzaba a hablar, él se aferraba al poder del gesto, del silencio. Con la llegada del cine sonoro, muchos pensaban que Chaplin estaba acabado. City Lights, 1931, una película muda en plena era del sonido. Emotiva, poética, desgarradora. Considerada por muchos su mejor obra. Madden Times, 1936, una crítica feroz al industrialismo, al capitalismo salvaje y a la deshumanización del trabajo. Y en 1940 rompió su propio silencio con The Great Dictator, una sátira directa contra Adolf Hitler, a quien ridiculizó en el personaje de Eda Nightingale. Chaplin fue un perfeccionista obsesivo. Podía repetir una escena 300 veces. Secretos y polémicas, relaciones con menores, su casó 4 veces. 2 de ellas con mujeres adolescentes. Ideas políticas, Chaplin nunca ocultó su simpatía por las ideas de izquierda. En 1952, cuando viajaba a Europa con su familia, el gobierno de Estados Unidos, bajo presión del FBI y J. Edgar Hoover, revocó su visa de ingreso. Chaplin quedó desterrado del país que lo convirtió en estrella. Desde allí escribió sus memorias y filmó algunas películas más, como A King in New York, 1957, una sátira sobre el macartismo y su propio exilio. A Countess from Hong Kong, 1967, con Marlon Brando y Sofía Loren, su último filme, que fue un fracaso. En 1972, después de 20 años de exilio, la Academia de Hollywood lo invitó a recibir un Oscar honorífico. Aquel momento fue el cierre de un ciclo, el reconocimiento tardío de un país que lo había expulsado, pero que no pudo borrar su legado. Charlie Chaplin murió el 25 de diciembre de 1977, a los 88 años, en Suiza. Su muerte fue lamentada en todo el mundo. Meses después, su cuerpo fue robado de su tumba por ladrones que intentaban pedir rescate. Charlie Chaplin fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Películas como The Great Dictator, City Lights y Madden Times siguen siendo estudiadas en escuelas de cine. Fue más que un actor, fue un símbolo de lucha, arte y humanidad. Chaplin nos hizo reír mientras su alma lloraba. En sus propias palabras, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora. Pero en el caso de Charlie, el telón bajó y los aplausos nunca terminaron. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.